Hola, bienvenidos. Entonces continuamos con el desarrollo de este módulo referente a renta de tercera categoría. Ya hemos desarrollado lo referente al nuevo RUS y al régimen especial de renta. Bien, entonces nos queda pendiente el MIPE tributario y el régimen general. ¿Ok? Entonces tenemos en pantalla las características más resaltantes de este régimen de renta. En el caso del MIPE tributario, no tiene restricción en cuanto a la actividad. Todas las actividades desarrolladas pueden acogerse en este régimen de renta. ¿Tiene un tope de venta anual? Sí, de hasta 1.700 UITs. El contribuyente que supere las 1.700 UITs debe acogerse necesariamente al régimen general, porque ya no tiene ninguna de las opciones más. Todo por el nivel de ingresos, ¿no? ¿Presenta declaración PDT mensual? Por supuesto, tiene que elaborar el Declara Fácil en donde determinará el IGB y la renta a pagar en ese mes. ¿Tiene obligación de plame? Sí, pero si es que el contribuyente, el negocio o la empresa tiene personal a cargo para declarar y determinar los impuestos de planilla que correspondan. ¿Presentan declaración jurada anual? Sí. Ven, a partir del régimen MIPE ya empieza la obligación de la declaración jurada anual. MIPE tributario y general presentan obligatoriamente declaración jurada anual, a diferencia del nuevo RUS y el especial que no están obligados. El coeficiente de renta, este porcentaje que nosotros utilizamos para determinar mensualmente el impuesto a la renta, en este caso en el MIPE es en forma especial, porque va de acuerdo al nivel de ingresos. Quiere decir que si yo en el año vendo de 0 a 300 UITs, yo pago únicamente el 1% de renta. Y si mis ingresos superan ese tope de 300 UITs hasta 1.700, que es lo máximo que me permite este MIPE, entonces yo voy a pagar 1.5 o el coeficiente que resulte luego de hacer mi cambio de coeficiente o de factor. ¿Qué es el cambio de coeficiente? Ya lo vamos a ver, van a ver a qué me estoy refiriendo. La novedad también en este régimen de renta es que, bueno, en realidad este régimen de renta fue creado en forma flexible para los emprendedores, para los pequeños contribuyentes, micro y pequeña empresa que tenían este nivel de ventas, ¿no? Para que en cuanto a la declaración jurada anual, su porcentaje de pago también sea menor, porque ¿qué pasa? Si yo tengo ventas anuales de hasta 15 UITs, entonces mi porcentaje de renta ya no son los 29.5 que tienen actualmente para declaración jurada anual, como generalmente se hace o se paga, sino únicamente me va a aplicar el 10%. Pero si yo supero ese tope de 15 UITs, yo debo pagar el 29.5. El 29.5 lo aplico a todo el total de mis ventas o únicamente al excedente. ¿A qué me estoy refiriendo? Esto que lo entiendan porque también por ahí se confunde. Entonces, en el MIPE tributario me permite vender hasta 15 UITs para pagar el 10% de renta anual. Pero ¿qué pasa si yo vendí 20 UITs en total en el año? ¿Debería pagar 29.5 en total por todo? No, debería pagar el 10%. Perdón, aquí lo puse mal. Voy a repetirlo para que no se confundan. En este régimen me permite pagar el 10% de impuesto a la renta anual con un tope de 15 UITs. Es decir, que si yo en el año vendí hasta 15 UITs, yo pago únicamente 10% de renta. Pero ¿qué pasa? Imaginemos que de repente me fue bien en el año y yo vendí 20 UITs en total. Entonces, la pregunta es, ¿yo debo pagar 29.5%, que es la tasa actual de renta anual, por el total de mis ventas o qué debo hacer? La respuesta es no. Tú pagarás por las 15 UITs que dice la norma el 10% y pagarás 5 UITs, que es la diferencia, para llegar a los 20 pagarás el 29.5%. Es decir, la tasa actual de renta anual únicamente la pagas por el excedente de los ingresos, porque ya el 15% es fijo, la norma lo indica, únicamente pagas el 10%. Bien, esto lo voy a borrar, fíjense bien en lo que les he explicado, por favor, no se confundan, y lo borramos. Bien.
Ya hemos visto la descripción de lo que aquí indica, lo hemos aclarado, y ahora los registros contables. Bien, a partir de régimen especial es que ya viene la obligación de los libros y registros contables. Recuerden que en el especial solo dijimos que la obligación es por compras y ventas. Nada más. Yo lleno mis registros, anoto mis comprobantes y cumplí la obligación de llevarlos. ¿Qué pasa en el MIPE tributario? En el MIPE tributario la obligación va de acuerdo al nivel de ingresos. De 0 a 300 UITs, los libros que ustedes están visualizando en pantalla, compras, ventas y diario simplificado. Si yo vendí más de 300 UITs y llegué hasta 500 UITs, voy a incrementar mis registros a compras, ventas, libro diario y mayor. Y si ya llegué al total del tope que me permite, es decir, de más de 500 hasta 1700 UITs, yo voy a llevar compras, ventas, diario mayor y el libro de inventarios y balanzas. Bien, van viendo cómo, de acuerdo al rango de ingresos, es que voy incrementando también mi obligación de el llevado de libros contables. Bien. Esto, por favor, ténganlo. Todo este resumen que he obtenido para ustedes, lo he procesado, de toda la información que hay respecto a estos temas, es para que ustedes esto sí lo repasen y traten de aprendérselo. ¿Por qué? Porque si una persona acude a ustedes y les dice, mira, voy a poner un negocio, se trata de tal cosa, de tal rubro, ¿qué me sugieres? ¿En qué categoría puedo yo inscribirme? ¿Me conviene el MIPE? ¿Me conviene el especial? Y si me inscribo en el especial, ¿qué debo hacer? Entonces ustedes por ahí, si desconocen y no tienen información, se van a quedar fríos, ¿no? De repente por ahí estudian contabilidad y generalmente alguien que estudia contabilidad siempre viene la persona en consulta. Tú estudias contabilidad, ya, tú me puedes ayudar entonces, ¿no? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué impuestos voy a pagar? ¿Qué declaración tengo a cargo? Entonces, esto sí es fundamental, esto es base. Con esto trabajamos todos los días, esto tiene que estar en su cabeza de todas maneras. Entonces, las decisiones que se toman y las obligaciones que tenemos a cargo se desprenden de todo esto, del régimen en el cual nos inscribamos. Porque ahí es de donde van a nacer las sanciones, las multas, las obligaciones y todo lo que hay que ver en cuanto a un manejo de empresa. ¿Bien? Entonces, esto sí, en resumen, por eso se los he detallado lo más precisamente posible y para que a ustedes les sirva y de verdad se concienticen y lo puedan aprender. Bien, entonces, libros. Vamos a ver qué dice la plantilla. ¿Ok? La plantilla dice que la empresa corrupta la acogida al MIPE tributario, que es el régimen de renta que estamos viendo, en el mes de enero del 2020 tiene los siguientes datos: compras y ventas. Bien, ya hemos sumado, recuerden que el monto, igual les hago recordar que esto lo vamos a reforzar y queda muy claro cuando hagamos compras y ventas, pero el monto que se declara en los PETs, en el declara fácil, es base imponible sin IGB. Bien. Entonces, ya tenemos el total de las compras y las ventas. Aquí sí nos están dando como ejemplo, nada más como dato adicional para saber cómo funciona, es el saldo a favor de IGB, 1.300. Nos dice que la empresa tiene ingresos menores a 300 UITs. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Por qué nos indican esto? Porque con esto vamos a guiarnos para saber cuánto de renta o cuál es el porcentaje de renta que vamos a pagar. En este caso, que es lo que he colocado aquí yo ya, el 1%. Estoy dentro del rango de ingresos que me permiten pagar únicamente el 1% de renta. Entonces, aquí igual nos piden determinar el IGB y la renta a pagar. Bien, entonces, ventas. Recuerden que les estoy haciendo esta dinámica en Excel porque es la forma más sencilla de que ustedes puedan aprender. Bien, hacemos esto en Excel porque ustedes aquí conocen la dinámica, la forma, la base de la obtención de los resultados y podemos analizar a detalle. Bien. De aquí vamos a reforzarlo aún más porque vamos a ir a un declara fácil y ustedes van a ver cómo es que se ingresa la información. Aparte de eso, ustedes tienen un módulo independiente
de lo que es solamente Declara Fácil. Entonces, aún más van a salir, pero ya expertos en lo que es declaración. Compras. Vamos a ver cuánto de compras tenemos. Bien. Automáticamente, yo no le he puesto la fórmula para que ustedes se puedan dar cuenta de dónde es que obtengo los resultados. Bien, entonces nos están determinando ya 5.509 de IGB en ventas y 992 en compra. Entonces, a simple vista hay IGB por pagar, ¿no? Hemos vendido más de lo que hemos comprado en este caso. El IGB ya saben que es la diferencia, se los recuerdo, del IGB que hemos obtenido en las ventas menos las compras. Nos está quedando un resultado total de 4.518 por pagar en IGB, pero aquí el ejemplo me dice que yo tengo IGB a favor del mes pasado de 1.300 soles. Entonces mi IGB a pagar ya no serán los 4.518, sino que le voy a restar ese saldo a favor que yo ya tengo del mes anterior. Total a pagar va a ser el mismo importe y la renta van a ser el 1%, porque recuerden que estamos dentro del rango de 0 a 300 suites, aplica el 1% sobre las ventas. Bien, y no hay más que hacer. Esta parte del IGB justo les dije que para cogernos es por medio del Declara Fácil directamente en la misma declaración que estamos realizando. La única condición o lo único que hay que hacer para poder afiliarnos es indicar en el PDT que no vamos a pagar IGB en esa declaración y automáticamente se activa la pregunta de si deseas afiliarte o no al IGB justo y es ahí donde vas a marcar sí o no, nada más. Bien. En este caso, esa es la forma de aplicar en dinámica con lo que estamos viendo los datos de declaración. Bien, entonces vamos al último régimen de renta y ese régimen general. Ojo que aquí en el caso del MIPE, nosotros hemos determinado la renta sobre el 1% como porcentaje. Pero aquí también indica que si mis ventas, mis ingresos superaron las 300 UITs, yo debo aplicar el 1.5 o el coeficiente que yo obtenga luego de realizar el cambio. ¿Cuándo hacemos el cambio de coeficiente? Luego de presentar nuestra declaración jurada anual. En este caso, en este año, por la excepción que se nos ha presentado del estado de emergencia, aún se han prorrogado las declaraciones anuales. Están para los meses de julio en adelante, pero vamos a ver si se mantienen. Aún no les puedo confirmar y decir o determinar un importe en cuanto a un mes de declaración porque no tenemos claro si permanece en ese mes o no. Lo que voy a hacer con ustedes es hacer un ejemplo de determinación general de cambio de coeficiente. Ustedes lo único que tienen que hacer es aplicarlo de acuerdo al mes en el que hagan su declaración jurada anual. Bien, entonces, ¿cuándo usamos el 1.5? Porque también nos dan opción a usarlo. Cuando una empresa todo el año puede declarar en 1.5. Ya queda claro para que no se confundan. Si yo tengo ingresos de 0 a 300 UITs, todo ese año yo voy a declarar en base al 1%. Ahí no hay vuelta que darle. Eso queda clarísimo. Pero si yo supero esos 300 UITs, aquí sí hay un trabajo adicional. Porque luego de la declaración jurada anual yo tengo que hacer cambio de coeficiente. ¿Y qué pasa? Si es que yo estoy en el año 2020. Si en el 2019, de acuerdo a mi declaración jurada anual, yo obtuve pérdida como resultado, o mi empresa inició actividades en este año, es decir, imaginemos que mi empresa empezó a funcionar en marzo del 2020, todo este año voy a aplicar el coeficiente del 1%, del 1.5. Entonces, hay dos condiciones, voy a aclarárselos. Hay dos condiciones o dos razones por las que yo utilizaría el 1.5% como el coeficiente físico para determinar mi renta. Y son que en este año yo haya iniciado mis actividades.
Imaginemos que mi empresa aperturó o inició actividades en marzo del 2020, entonces de marzo hasta diciembre mi coeficiente va a ser el 1.5 sin ningún cambio. ¿Qué pasa si yo en el 2019, al presentar mi declaración jurada anual, yo obtuve como resultado no utilidad, sino pérdida? Entonces, todo este 2020 yo debo utilizar la tasa del 1.5. Que quede claro que me estoy refiriendo al 1.5 únicamente para ingresos que superen las 300 UITs, porque en el caso de las que son de 0 a 300 se mantienen con el 1% fijo, sin ninguna variación. ¿Bien? Entonces, les decía que el cambio de coeficiente, en el caso de cuando lo requiera, es decir, cuando ya hacemos nuestra declaración jurada anual, esta está sujeta al día en que se haga. Por el momento, tenemos conocimiento de que es a partir de julio, no está todavía nada definido, vamos a ver qué pasa en adelante, pero para ustedes voy a hacerles un ejercicio sencillo de cómo se determina, cómo se hace el coeficiente, el cambio, y únicamente ustedes lo aplican a luego de que presenten su declaración jurada anual. ¿Ok? Entonces, el cambio de coeficiente, entonces, que quede clarísimo, aplica en MIPE tributario siempre que supere las 300 UITs, y en el régimen general sí aplica en general para todo. Ahí, como ahí no hay escala de ingresos, ahí es régimen general 1.5 o cambio de coeficiente, ahí no hay más. Bien, entonces, régimen general de renta. Aquí no hay restricción de actividades, aquí no hay topes de ventas. Aquí, como les decía, el coeficiente de renta es 1.5 o más que esto, no hay menos. El coeficiente mínimo es 1.5. O según lo que determine el cambio de coeficiente con la presentación de la declaración jurada anual. En cuanto a los registros contables, se rige al igual que el MIPE en este mismo cuadro, de acuerdo al nivel de ingresos. Régimen general y MIPE llevan los mismos registros, de acuerdo al nivel de ingresos. Lo único que cambia para el general es que si supera las 1700 UITs debes llevar contabilidad completa. Me estoy refiriendo a libros auxiliares, libro bancos, caja y bancos, libro cardes, activo, fijo, en fin, todo lo demás. Bien, esa es la única diferencia en cuanto al registro. Después todo lo demás se mantiene. Bien, entonces ya les expliqué, el cambio de coeficiente se hace luego de presentar la declaración jurada anual. ¿Cómo hacerlo? Les voy a indicar. Y qué coeficiente usar los meses anteriores antes de realizar el cambio de coeficiente. Bien, entonces vamos aquí a ver el régimen general. Me dice que la empresa con el RUCTAL acogida al régimen general de renta tiene lo siguiente. En el mes de febrero de este año vendió 15.000 y compró 18.000. Hubieron más compras que ventas. Bien. Entonces aquí va a quedar IGB a favor. Vamos a primero trabajar esto. Entonces 15.000, como están a valor venta, son los datos que yo debo trasladar. ¿Cuánta es la diferencia? La diferencia entre mis ventas menos mis compras, ¿no? Para yo determinar el IGB a pagar del mes. Como me sale negativo, quiere decir que ese IGB me queda a favor mío para declararlo en el siguiente mes. Saldo a favor de IGB. Nos dice que la empresa en el año 2019, según declaración jurada anual, tiene lo siguiente. Miren, me están dando la declaración jurada ya del 19, ¿no? Del 2019, ¿con qué fin? Con el fin de obtener los datos que me permiten realizar el cambio de coeficiente. Recuerden que esto únicamente lo estoy haciendo para que ustedes sepan a qué se refiere cuando hablo de cambio de coeficiente, qué datos necesitan, de dónde los obtengo, cómo realizo el cambio, qué valores tomo. Esto es para que lo sepan. Lo que sí les dejo claro es que todavía no hacemos cambio de coeficiente porque aún no se presenta la declaración jurada anual. El dato que yo he colocado aquí es únicamente para fines didácticos, para enseñarles a ustedes cómo es que se determina y se realiza un cambio de coeficiente. Pero tengan en cuenta que la declaración jurada anual aún no se ha presentado. No quiero decir que no todos lo hayan presentado.
Hay algunas empresas que por necesidad de presentar documentación sí se han adelantado posiblemente a realizarlo y a presentarlo, porque en algún requerimiento financiero algún banco o algo se los está solicitando, entonces se han visto obligados a presentarlo, pero obligatoriamente todavía no vence el plazo para presentarse. A eso me refiero porque hay una prórroga por el estado de emergencia. Bien, entonces los datos que yo necesito para determinar mi nuevo coeficiente los tomo de la declaración jurada anual. Por eso aquí me están mencionando. Se informa que la empresa ya presentó su declaración jurada anual de 2019 y tiene los siguientes datos. Impuesto determinado 30.000, ingresos netos 1 millón. Entonces, el cambio del coeficiente se hace en base a estos datos, dividiéndolos. El impuesto determinado entre el ingreso total. Bien, entonces vamos a hacer eso. Entonces, el coeficiente, en este caso será los 30.000 soles entre el millón de soles de ingresos. Y me resulta un coeficiente, voy a ponerlo en general porque no es un valor, no es moneda, es un porcentaje. Me resulta un 0.03. ¿A cuánto equivale? A un 3%. ¿Bien? Ese resultado equivale a un 3%. ¿Ok? Entonces, nos dicen que hay un saldo a favor de 1.000 soles. Entonces, aún tengo más saldo a favor acumulado para poder aplicarlo en el próximo mes. Miren, me está acumulando un IGB de 1.540 a favor mío. Lo aplico en el próximo mes cuando tenga que declarar. Si de repente me sale un IGB de 2.000 soles, lo único que voy a pagar son 460 de IGB, porque estoy restando el IGB que ya tengo acumulado a favor mío. Bien, entonces, en el caso de la renta, aplicaría un 1.5% o aplicaría el nuevo factor. Imaginemos que yo ya realicé mi declaración jurada anual. Yo ya estoy en el mes que la presenté. Entonces, si yo la presenté en el mes de julio, ya en agosto me tocaría hacer un cambio de coeficiente, dependiendo de cuándo lo presentemos. Por eso les digo que hay que esperar a ver cuándo es que se define la presentación. Por ahora está dentro de estos meses, pero no hay nada cierto. Entonces, vamos a ver. Entonces, les digo mejor sin mencionar meses que luego de presentar su declaración jurada anual, ustedes deben hacer el cambio de coeficiente para determinar el nuevo porcentaje que les va a servir para el pago de impuesto a la renta. Entonces, si ustedes ya hicieron su declaración jurada y ya les toca hacer el cambio de coeficiente, el coeficiente sería este. ¿Qué pasa si el resultado no hubiera sido ese y hubiera sido un 1%? ¿No? De acuerdo a los datos que ustedes han obtenido de la declaración jurada anual, el resultado hubiera sido menor. ¿Qué pasa? Me dice la norma que el resultado que yo obtengo como coeficiente, como mínimo, puede ser el 1.5%. Si mi resultado ha sido menor del 1.5, yo tengo que obligatoriamente usar el 1.5, porque ese es el mínimo establecido por la administración. Si mi resultado es menor, como el caso que yo obtuve inicialmente, entonces yo me quedo con ese porcentaje. Si mi coeficiente es mayor, utilizo el mío. Si mi coeficiente es menor que el de SUNAT, utilizo el mínimo de SUNAT, que es el 1.5. ¿Bien? ¿Claro entonces? Vamos a imaginar que aquí yo ya estoy trabajando con el coeficiente que yo determiné, el 3%. Entonces, ¿cuánto será mi impuesto a la renta? Recuerden que sobre los ingresos, el coeficiente de la renta van a ser 450 soles. No tengo IGB por pagar porque tengo IGB a favor acumulado, pero sí tengo impuesto a la renta que debo regularizar y pagar. ¿Bien? Entonces, he tratado de enseñarles aquí en forma general cómo es la determinación, ¿no? Actualmente les mencioné que nos encontramos en un estado de emergencia y excepcionalmente se han publicado algunos decretos que tienen algo de flexibilidad respecto al tema del pago a cuenta del impuesto a la renta.
Se ha mencionado que para los meses de abril, mayo, junio y julio, esos 4 meses que compete el estado de emergencia, hasta donde se sabe por el momento, que se ha extendido, para esos meses de abril a julio del 2020, se está flexibilizando en cuanto al pago del impuesto. Algunas empresas que hayan obtenido disminución en sus ingresos en comparación con el 2019, con el año anterior, o se está suspendiendo el pago de renta o se está rebajando el factor. Esto se los estoy detallando muy minuciosamente en el módulo que corresponde al Declara Fácil. Van a encontrar un módulo especial que está referido a este tema, que es el módulo excepcional de la suspensión del pago a cuenta del impuesto a la renta. Bien, ahí hemos ingresado, hemos detallado con el mismo Declara Fácil, hemos revisado la norma y hemos elaborado para ustedes y hemos visto cómo el mismo Declara Fácil marca las opciones para la suspensión o rebaja del impuesto a la renta. Entonces, esta parte que yo les he preparado, que ustedes están visualizando, lo que es la tercera categoría, sí he tratado de mantener lo que dice la norma, porque la norma en esta parte sí es permanente, ¿no? El estado de emergencia puede estar actualmente, pero va a pasar, vamos a volver a las declaraciones de siempre con la aplicación de la norma. Pueden haber sus excepciones, como las que les he mencionado, pero les estoy dando a conocer lo que se va a mantener en el tiempo. Bien, la forma de declaración y las determinaciones. Ya tienen la aplicación del coeficiente, ya tienen la información de cómo hacerlo. Si no se entiende algo, el curso virtual lo que les facilita y la ventaja que les brinda a ustedes es que si algo no se entiende, tienen la opción de repetirlo cuantas veces crean necesario, ¿no? En total tienen un tiempo ustedes de acceso que les permite revisarlo con tranquilidad y con tiempo para poder entenderlo. Bien, entonces hasta aquí es el desarrollo de las plantillas para lo que refiere a renta de tercera categoría. Bien, ahora lo que quiero ver, vamos a aperturar aquí. Vamos a aperturar una página. A ver, esperamos a que cargue y vamos a ingresar a la página SUNAT. Vamos a ver si nos permite el ingreso, porque estaba un poco lento la conexión. Ingresamos a esta parte que corresponde al Declara Fácil. Ingresamos un número de RUC. Bien, le damos clic aquí para poder acceder. Y vamos a ingresar a la plataforma del Declara Fácil, ¿no? Esto también, como les digo, van a volver a verlo en el desarrollo de los módulos de el Declara Fácil. Bien, entonces vamos a ingresar aquí. Vamos a colocar junio 2020, este mes. Bien, entonces he marcado la opción de junio 2020 y en la parte de aquí abajo, en la parte inferior, está la opción de elegir el régimen de renta en el cual se encuentra. Está el general, está el MIPE, está el especial, pero miren lo que pasa. Esta empresa, este contribuyente, está actualmente inscrito en el régimen especial. Perdón.
en el régimen especial. Perdón, en el régimen MIPE tributario. ¿Qué fue lo que les dije cuando ¿Qué fue lo que les dije cuando hacíamos el desarrollo de las plantillas de renta? Les decía que nosotros tenemos un plazo para poder migrar de un régimen a otro, ¿no? Y se hace en el mes de enero de cada año. Es decir, si yo quiero pasar de un general a un especial, es en enero. Si yo quiero pasar de un MIPE a un especial, es decir, bajar la categoría, lo hago en el mes de enero o a cualquiera que sea, si quisiera migrar. Pero cuando se trata de un régimen mayor o se mantiene más o menos las escalas, sí me lo permite realizar en cualquier mes del año. Es decir, por ejemplo, esta empresa se encuentra inscrita en el MIPE tributario. Si yo quisiera pasarlo al general, no hay problema. Me lo marca sin ningún aviso. Pero si yo quiero cambiarlo al especial, me sale un aviso y me dice que declara un periodo tributario distinto a enero. Quiere decir que yo tuve hasta enero para hacer el cambio de régimen de renta y pasarme a uno menor. Digo uno menor porque en el MIPE tiene una escala de ingresos y en el especial es una escala menor. Bien, entonces está comprobado, únicamente en enero puedo hacer el cambio de régimen si quiero bajar de categoría y en el transcurso del año, de los meses, puedo cambiar a cualquiera, de general a MIPE y de MIPE a general o de especial a general, siempre y cuando se incremente el régimen a uno mayor. Bien, entonces, como esta empresa está en MIPE, voy a mostrarles a ustedes cómo es que se activan las casillas en forma muy sencilla realmente, porque ya más a fondo vamos a verlo en el módulo que corresponde. Entonces, aquí, ventas, 1000 soles, compras, 500. Me está indicando que el IGB generado aquí en la casilla 101 son 180 y el IGB de las compras son 90. Vamos aquí. En este caso, ingresos netos, ya habíamos considerado 1000 soles. Bien. Miren, esta parte de aquí está referida a si deseamos acogernos al decreto legislativo que nos permite reducir o suspender el pago a cuenta del mes que estamos declarando. Esto lo hemos desarrollado ya en el módulo Declara Fácil. Ustedes van a encontrar el enunciado o el nombre del tutorial como excepcional de suspensión de pago de renta. Bien, eso lo van a ver ahí. Aquí lo que les quiero mostrar es que esta empresa, estando en el MIPE tributario, automáticamente me está marcando el 1% de impuesto a la renta. Porque recuerden que si mis ingresos van del 0 a 300 UITs, yo pago el 1% de renta. Bien, aceptamos. Perdón, aquí debo colocar que no me estoy acogiendo para poder continuar. Bien. Entonces, una vez que hemos llenado las compras y las ventas, ya determinó IGB a pagar, que son 90 soles, que es la diferencia entre el IGB de las ventas menos las compras, y la renta me determinó 10 soles, que es el 1% de los 1000 soles de ventas que había indicado. Ahora, a mí me está resultando IGB por pagar, los 90 soles. Yo les hablé del IGB justo y les dije que iba a mostrarles cuando esta plantilla les iba a mostrar la opción para poder afiliarse al sistema del pago prorrogado de 90 días. Entonces les dije que la única forma de hacerlo era colocando 0 en esta opción. Y ven que automáticamente se ha aperturado ya la opción, se habilita la opción de que me pregunta a mí si deseo acogerme o no al IGB justo. Entonces yo le coloco que sí. Y me dice que me sale una serie de motivos, me dice si me puedo coger, si no me puedo coger, entonces hay que tener en cuenta eso
y vamos a agregarlo. Yo le he puesto que sí únicamente para mostrarle a ustedes cómo es la afiliación y el acogimiento al sistema. Es muy sencillo, no hay nada más que hacer más que colocar 0 en el importe a pagar del IGB, porque con eso al PDT le estamos diciendo que en el momento no voy a pagar. Y me da la opción de acogerme, no obligatoriamente, ¿no? Porque también tenemos la opción de decirle no. Y luego hacemos todo lo que continúa para hacer la declaración. Eso ya lo van a ver en forma completa en el módulo del Declara Fácil. Aquí no lo voy a hacer porque no corresponde hacer esta declaración a la empresa. Bien. En el caso de, vamos a ver aquí. Vamos a regresar aquí a la información general en donde está el régimen de renta. En este caso se activó la casilla de renta para el MIPE tributario al 1%, ¿no? Porque dijimos que esa es la tasa que le corresponde. ¿Qué pasa si yo marco régimen general? Bien, siguiente, vamos a ver qué es lo que pasa. Mantenemos los valores, 1000 soles, 500 soles. Me va a salir el mismo importe a pagar de IGB, pero no me va a salir el mismo importe de renta. ¿Por qué? Porque aquí me está indicando que como estoy en el régimen general, voy a aplicar el 1.5% de renta. Como no he realizado un cambio de coeficiente, el coeficiente está aquí, y me da opción a cambiarlo, esto era lo que yo les mencionaba. Entonces, luego de yo hacer mi declaración jurada anual, ingreso a mi PDT que me correspondería declarar y hacer el coeficiente, y aquí es donde ingreso los valores, ¿no? Aquí ingreso 30.000, que es lo que hemos utilizado en el ejemplo del Excel, y 1.000.000 de soles. Bien, una vez que aceptamos, me está generando ya el nuevo coeficiente a pagar. Miren lo que ha pasado. Inicialmente me había calculado, a ver, voy a borrarlo aquí para que ustedes tomen cuenta de lo que ha sucedido. Ya lo borré. Yo tengo 1000 soles de ingresos. El impuesto a la renta se calcula en base a esos 1000 soles aplicando la tasa. Les dije que en el caso de régimen general, el coeficiente mínimo que se aplica es el 1.5%. Entonces, me resulta automáticamente 15 soles por pagar. Pero, ¿qué pasa si yo en ese mes ya debía hacer el cambio de coeficiente? Le doy clic a esta casilla, a las 380, e ingreso los datos que necesito para hacer el cambio de coeficiente. Estos datos, ¿dónde los encuentro? ¿De dónde los obtengo? De la declaración jurada anual del 2019. Imaginemos que ya la declaré, ya tengo la declaración anual, ya me resultaron los importes y yo ya puedo usar esos datos para hacer mi cambio de coeficiente. Entonces, miren lo que ha pasado. Como les dije, si mi coeficiente resulta menos que el de SUNAT, SUNAT va a utilizar el suyo, el 1.5. Pero como en este caso mi coeficiente resultó mayor que el de SUNAT, ha utilizado mi coeficiente. Es decir, este importe está en base a 30%. Perdón, en base al 3%, que es mayor. Mi coeficiente resultó 3% y el de SUNAT es 1.5, por lo tanto el mío resulta mayor. A ver, cambiemos aquí las cifras y coloquemos que aquí son 10.000 soles. ¿Qué resulta? Que mi coeficiente es menor. Mi tasa ha resultado un 1%. Resultó menor que el monto mínimo o el porcentaje mínimo que maneja SUNAT, que es el 1.5. ¿Y qué les dije cuando les enseñé inicialmente? Que si mi coeficiente resulta menor, SUNAT va a utilizar para calcular el importe del impuesto a la renta el suyo, el 1.5, y es lo que ha hecho aquí. Si utilizara el mío, el resultado serían 10 soles. Sin embargo, está utilizando su tasa mínima 1.5 y el resultado de renta es 15 soles. Bien, entonces hemos visto el llenado del PDT, del Declara Fácil en forma muy básica y sencilla con compras y ventas, cambio de coeficiente. Hemos hecho énfasis en los coeficientes para que ustedes vean las diferencias entre un MIPE tributario, entre un general. Si declaráramos el régimen especial es lo mismo,
aplica tasa del 1.5, eso sí, sin ningún cambio. ¿Por qué? Porque el régimen especial no tiene declaración jurada anual, entonces ahí no hay preocupación de cambio de coeficiente ni nada, simplemente aplica 1.5 en todas sus declaraciones y se terminó todo. Ahí no hay más que hacer. Bien, entonces hasta aquí culminamos con la explicación de renta de tercera. Hemos tratado de hacerlo lo más completo posible en cuanto a determinación en plantillas para que ustedes conozcan la dinámica, el porqué de la obtención de los datos, cómo es que resulta, de dónde viene y aplicarlo ya en forma práctica y real con una empresa en un declara fácil. Bien, les recuerdo que la forma completa de lo que es la secuencia de declaración con aplicación de percepciones la van a ver en los módulos de declara fácil, así como el acogimiento que les mencionaba a esta parte, esta facilidad que nos está dando con el decreto legislativo 1471, en donde nos permite rebajar o suspender el pago a cuenta de los meses a declarar. Bien, entonces hasta aquí llegamos y cualquier consulta que tengan me pueden escribir al correo electrónico informes@roblesconsultores.pe. Bien, hasta aquí llegamos con renta de tercera y pasamos a los siguientes tutoriales.